Buenos días, soy Alicia Fuentes, directora ejecutiva de Quaternium. Quaternium es una startup valenciana de innovación, pionera en el sector de los drones. Llevamos desarrollando y fabricando drones multirotor desde 2008 y contamos con un sello de excelencia en la innovación de la Comisión Europea que nos apoya para el lanzamiento de nuestro proyecto Hybrix. Hybrix es el primer dron híbrido eléctrico combustible del mundo. Quaternium fue la primera empresa en demostrar la viabilidad de la tecnología híbrida que se estaba utilizando en los coches, en los vehículos de tierra, también para los drones. Y contamos con un récord del mundo de tiempo de vuelo superior a 8 horas. Esto para drones de menos de 25 kilos de peso máximo al despegue, que es nuestra categoría, es un hito muy importante a nivel internacional. Hoy he venido a hablaros de la utilización de los drones y de los drones híbridos en agricultura. Hay diversos usos para drones en este sector. Por un lado está la aplicación de fumigación, que es la que nosotros nos dedicamos principalmente con Hybrix, pero también se realizan otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo el mapeado del terreno y el análisis de la calidad de los cultivos y de la salud de los mismos, utilizando imágenes hiperespectrales que permiten detectar daños antes de que los perciba el ojo humano. Se pueden utilizar diferentes tipos de drones, tanto multirotor como puede ser Hybrix, como de tipo avión o helicóptero, para todas estas aplicaciones. Pero para la aplicación de fumigación se están utilizando multirotores, que son más eficientes y permiten una mayor flexibilidad. ¿Cuáles serían las ventajas de fumigar con dron frente a otro tipo de métodos, como puede ser, por ejemplo, un tractor, que es el método más tradicional? Pues ya de entrada que el dron no daña el cultivo, porque en ningún momento pasas sobre el cultivo, como sí que te pasa con un tractor, que puedes llegar a perder hasta un 15% de la producción por los daños que producen las ruedas. Con un dron tú lo despegas desde fuera del campo y no se pierde absolutamente nada. En algunos tipos de cultivo, como puede ser el arroz, pues esto es bastante relevante. Y luego también tiene ventajas, por ejemplo, en diferentes situaciones climatológicas. Si llueve mucho, pues el tractor no puede entrar a fumigar el campo. En cambio, con el dron esto no es un problema, porque el dron, pues como hemos comentado, no dañaría el suelo. Esto permite que no haya que esperar a hacer el tratamiento cuando se seque el suelo, sino que se puede realizar en el momento más adecuado. No tienes que perder tiempo y entonces esto aumenta la eficacia. Por tanto, al fin y al cabo, el tratamiento con drones pues mejora la productividad del terreno. ¿Qué implica además fumigar con drones? Pues un ahorro de hasta el 80% del producto fitosanitario, comparado, por ejemplo, con hacer la aplicación con un tractor o con aeronaves tripuladas como se viene haciendo también tradicionalmente, por ejemplo, helicópteros o avionetas. El dron puede obtener un resultado equivalente utilizando mucho menos producto. ¿Cuáles son los beneficios? Pues que hay una mayor cobertura para una, como hemos comentado, mucha menor cantidad de producto. Es muy uniforme porque el dron, por la corriente de aire que se genera, tiene un efecto envolvente que proyecta unas gotas muy homogéneas y muy uniformes que son ideales para el tratamiento necesario. Además, todo esto es configurable. Tú en el dron puedes regular la bomba, puedes regular la velocidad, puedes regular la altura de aplicación para conseguir el efecto deseado según el tipo de cultivo y según el tipo de tratamiento que se le quiera dar. Aquí podéis ver, por ejemplo, una prueba en papel hidrosensible comparando cómo quedan las gotas aplicadas desde un dron frente a una aplicación equivalente desde un tractor. Desde un tractor, pues las gotas no son en absoluto uniformes, se desperdicia mucho más producto, además tiene una deriva muy superior a la que puede tener un dron, igual que sucede, por supuesto, si haces una aplicación aérea con una aeronave tripulada.
y unas gotas muy grandes pues significa que no se van a adherir al producto y se estás desperdiciando producto. Más pues pueden caer y no tienen el efecto, no tienen la eficacia que tienen en este caso las que se aplican con el dron. Esto permite un ahorro muy importante. Además, no es exclusivamente el ahorro en producto fitosanitario el que hay que tener en cuenta, sino que al mismo tiempo el vehículo es mucho más económico, un dron, que un tractor o por supuesto que un helicóptero o que una avioneta. Tanto la adquisición como el mantenimiento como los repuestos, pues al final es una solución muchísimo más eficiente. Esto aplica a todos los drones realmente, ya sean eléctricos, ya sean de combustible o ya sean híbridos. ¿Cuáles son las ventajas de un dron híbrido como puede ser Hybrix? Pues la operativa es mucho más eficiente, es más ágil, es más sencilla. Un dron eléctrico no tiene mucha autonomía de vuelo y no tiene mucha capacidad de carga. Estos dos factores están muy relacionados, es decir, a más carga, menos tiempo de vuelo. Por tanto, si necesitas cargar, por ejemplo, 10 litros, que suele ser el estándar de producto fitosanitario, pues vas a tener muy poca autonomía de vuelo, vas a necesitar muchas baterías. O bien llevar muchas baterías al campo, o bien cargarlas allí con un generador, invirtiendo bastante tiempo, porque las baterías o bien le dedicas varias horas a cargarlas o se pueden dañar si las cargas muy rápido. Entonces, teniendo en cuenta que una batería te puede estar costando 700, 800 euros, pues si tienes que estar sustituyendo baterías cada pocos meses porque se te están rompiendo y además necesitas muchas para poder hacer un día de trabajo, pues no es en absoluto una solución eficiente. Además, una vez que estás en la zona de operación, si tienes un dron eléctrico con batería, cuando vuelves, ponle que tengas una autonomía de unos 10 minutos, cuando vuelves a recargar el producto fitosanitario, vas a tener que apagar el dron para cambiar la batería. Entonces tienes que apagar el dron, sacar la batería, poner la siguiente batería, volver a encender el dron, arrancar, etc. Con un dron híbrido como Hybrix no necesitas ni siquiera apagar el dron, simplemente paras las hélices, viertes el producto fitosanitario y puedes volver a volar. Entonces todo eso es mucho más rápido. Como necesitas realizar varios vuelos, bastantes vuelos a lo largo de una jornada, pues ese tiempo que ahorras se multiplica. Además, si como hemos comentado antes, condiciones climatológicas adversas, por lluvia o porque la geografía dificulta el acceso a pie hasta la zona de tratamiento, la zona de cultivo, la zona donde se quiere aplicar el tratamiento, pues con la autonomía extra que tiene el híbrido, que es 10 veces superior a un eléctrico, puedes desplazarte a X distancia, ya sea 1 kilómetro, sean 2 kilómetros, lo que necesites, sin estar realmente, o sea, con toda la carga, sin estar realmente vertiendo el producto fitosanitario, y cuando llegas a la zona de la operación, entonces empiezas a soltar el producto. Esto con un eléctrico se dificulta, porque si van muy cargados, cuando llegas a la zona de operación ya te has quedado sin autonomía y tienes que volver. Y en cambio con el híbrido no. Entonces todo esto hace que para este tipo de aplicación, específicamente para la aplicación de fumigación en agricultura, sea mucho más eficiente una solución híbrida. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas de una solución como Hybrix? Pues tiene un ancho de pulverización de 6 metros, tiene un rango operativo de hasta 5 kilómetros, desde el piloto a la zona donde se realiza la fumigación, un tanque de líquido, como hemos comentado, de 10 litros. Esto viene limitado por la normativa europea y española, que restringen el máximo del vehículo a 25 kilos de peso máximo al despegue. Esto está cambiando poco a poco, o sea que en los próximos años veremos soluciones de mayor tamaño, con mayor capacidad de depósito, pero como comentamos antes, es necesario mucho menos producto cuando haces una fumigación con dron que si la haces por otros medios. Por tanto, pues no sería equivalente. Es una fumigación de precisión que va mucho más ajustada a lo que se requiere. Tiene también un planificador de emisiones. Esto significa que tú cuentas con un mapa del terreno, del cultivo, antes de realizar la misión. Lo más adecuado es que el mapa ya lo hagas tú,
porque si tomas como referencia, que lo puedes tomar Google Maps, pues tiene un margen de error importante. Según el tipo de cultivo puede ser más o menos relevante. Por ejemplo, en arroz, que el cultivo cubre toda la superficie, pues no necesitas tanta precisión, pero si te vas a otro tipo de plantación, como puedan ser parras, por ejemplo, para un mayor ahorro de costes y una mayor eficacia de la operación, pues lo ideal es que tú tengas una precisión centimétrica y que apliques el tratamiento exclusivamente encima de las parras y no lo apliques donde no corresponde, ¿no? Entonces todo esto se puede automatizar, tú puedes tener definido ya tu mapa del terreno y te creas unos puntos de acción donde apliques el tratamiento. Por eso se le llama a todo este sector con drones, se le llama agricultura de precisión, porque te permite ese nivel de precisión que otros métodos pues, no hacen posible, ¿no? Y bueno, gracias a las características únicas de la aeronave, que vuelas muy cerca, que tiene unas hélices relativamente pequeñas, etcétera, etcétera, pues esto genera unas turbulencias que son muy adecuadas para cubrir completamente la superficie de la planta con una microgota muy homogénea que hace que el tratamiento sea más eficaz que si lo aplicas por otros medios. Además de estas aplicaciones para agricultura, bueno, nuestro equipo se dio cuenta mientras desarrollábamos esta solución que se le podía también buscar, que podía aportar valor en una aplicación que por desgracia es tendencia, que es para desinfección de espacios abiertos en todo este tema del coronavirus. Cuando surgió todo este problema de la pandemia y el confinamiento, pues nuestro equipo de Quaternium estaba desarrollando, como comento, esta solución de fumigación con este depósito y vimos que era perfectamente compatible con, en vez de un producto fitosanitario, aplicar un producto desinfectante. Este dron, por sus características, 25 kilos, unas dimensiones de más o menos 1,5 metros por 1,5 metros, pues está pensado para espacios abiertos, para grandes superficies abiertas, ¿no? Nuestra empresa demostró en marzo que efectivamente esta aplicación era viable, que se puede utilizar para desinfectar zonas abiertas. Y bueno, realizamos una serie de experiencias que nos han permitido validar esta solución, además de otras complementarias que también tenemos, que son de gestión de multitudes y también en zonas abiertas, y que pensamos que bueno, que en los tiempos que corren pues, pueden aportar también mucho valor, o sea que hay mucho potencial en esta solución. Nosotros confiamos que todas estas aplicaciones de soluciones aéreas de fumigación son una apuesta de futuro. Cada vez se empiezan a utilizar más en todo el mundo por las grandes ventajas que tienen, tanto en ahorro en costes como a nivel de impacto medioambiental, porque obviamente son un método mucho más preciso, que tiene menos deriva, donde se pierde y se vierte menos producto, donde se aplican tratamientos que son justo a la medida de lo que realmente se necesita, y pensamos que van a seguir evolucionando. Nosotros desde luego ya lo estamos haciendo en todo el mundo para contribuir a modernizar este sector tan importante que es la agricultura. En nuestra empresa en concreto pues estamos buscando socios y clientes por todo el mundo. Tenemos ya algunos partners en países tan diferentes como Brasil, por ejemplo, la India. Hay mucho interés por todas partes y le vemos muchas ventajas. También a nivel logístico, obviamente, no tiene nada que ver mover un dron de 20-25 kilos con desplazar un tractor, con desplazar un helicóptero o una avioneta.
Así que, bueno, nosotros somos convencidos del valor y de los beneficios de tanto los drones como específicamente los drones híbridos para aplicaciones de agricultura y en concreto para la aplicación de fumigación. Y esperamos que os hayamos convencido también de todas estas ventajas y encantada de compartirlo con vosotros. Y ojalá que tengamos la oportunidad de hacer alguna demostración en un futuro próximo, más allá de lo virtual, ¿no? que siempre se entiende mucho mejor. Como digo, un placer estar aquí con vosotros, gracias por todo y para cualquier cosa pues os dejo nuestros datos de contacto. Un saludo y que tengáis un buen día.